buenas tardes para todas las familias de Pastoral Rural. Me alegra nuevamente poder estar en contacto con ustedes, así sea a través de esta tecnología, que es la forma que tenemos ahora de comunicarnos. Espero que estén muy bien, que la estén pasando muy agradable con sus familias. A nivel de Pastoral Rural seguimos trabajando fuertemente para poder seguir llegando hacia ustedes. También desde la pastoral, desde nuestra diócesis, un saludo caluroso siempre les envía nuestro obispo José Luis Henao Cadavid. En esta época de aislamiento, todas las familias hemos estado con muchas circunstancias personales, familiares, comunitarias, y nosotros no estamos ajenas a ellas. Siempre nos unimos en la oración acompañándolos. Pero igual debemos continuar todos los procesos que en esta circunstancia pues no los podemos parar. Entonces, dentro de esos procesos de formación hemos venido trabajando constantemente los planes de vida, ¿sí? Esos planes de vida son una respuesta a un trabajo que se viene adelantando desde la dinámica de lo que es los paradigmas. Nosotros desde Pastoral Rural hemos venido trabajando muchas cosas con ustedes, pero hoy quiero hacer como un repaso desde lo que es el plan de vida personal y el plan de vida familiar, pero quiero ir un poco más hacia atrás en por qué empezamos a trabajar con esta temática tan importante. Entonces, el mundo hoy nos presenta un paradigma tecnocrático, ¿cierto? Es un concepto que se abarca mucho y lo retoma bastante el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Es un paradigma reduccionista, es un paradigma fragmentado, es un paradigma extractivista, que nos muestra unas relaciones distorsionadas, ¿sí? ¿Por qué estas relaciones están distorsionadas? Porque hemos caído en un antropocentrismo donde nos muestra la naturaleza, a los seres humanos, a todo como objetos. Y nosotros queremos volver a un paradigma, pues decimos que es nuevo, pero es un paradigma antiguo. Pero ¿por qué lo retomamos como tal? Si miramos un poco la cita Hebreos 13:8, nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre, ¿cierto? Entonces nos habla del nuevo reino, ¿cierto? ¿Y cómo es ese reino? Entonces es un reino de unas relaciones muy diferentes a las que nos está mostrando ahora en esta realidad. Tanto que el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si nos vuelve a hablar de este tema en el numeral 119, donde dice: no podemos pretender sanar nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las relaciones básicas del ser humano. Eso de la encíclica podemos tomar cuáles son esas relaciones que tenemos que sanar, las relaciones muy básicas. Entonces, la relación consigo mismo, la relación con los demás, la relación con la naturaleza y obviamente pues con Dios, ¿cierto? Pero pues para que todo eso se dé, pues debemos tener una fuerza espiritual muy grande. Entonces, desde acá venimos a trabajar un poco lo que son los planes de vida personales. Ustedes en todo este tiempo lo han venido trabajando con Estelita, con Ortilio, con Fernando, hasta lo han trabajado conmigo. Los promoteros lo han podido profundizar mucho en las escuelas. Pero hoy quiero, antes de que empecemos a trabajar fuertemente el plan de vida familiar, hacer un repaso en lo que es el plan de vida personal, ¿cierto? Dentro del plan de vida personal nos invita a hacer un diagnóstico, ¿cierto? Eso es lo que hacemos, es el análisis de la escasez y la abundancia, ¿cierto? Por mucho que tengamos nos hace falta algo, ¿cierto? Y por poco que tengamos siempre tenemos algo que ofrecer, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis personal. Por eso nosotros empezamos con actividades muy sencillas, como lo fue el hombre carro. Yo sé que ustedes en algún momento van a recordar que comparábamos nuestra vida con un carro, ¿cierto? Decíamos ponerle una placa, que donde nacimos, poner que va en el maletero, ¿cierto? Le ponemos unas partes al carro, quién lo conduce. Eso es como un autodiagnóstico que hacemos para que empecemos nosotros poco a poco a hablar de nosotros. Qué difícil es hablar de nosotros mismos, ¿cierto? A veces es mucho más fácil hablar del vecino, hablar de los hermanos, de papá, de mamá, de criticar el sistema, de criticarlo todo. Pero cuando nos toca hablar de nosotros,
ahí como que vemos la situación un poco más compleja. Entonces, este plan de vida personal, pues después de haber tenido momentos diferentes, ¿cierto? Con el hombre carro, diferentes encuentros, ya nos permite como profundizar un poco más. Entonces, en esa escasez tomamos unos aspectos muy importantes. Hay muchos, pero nosotros quisimos seleccionar unos para que todas las familias estemos trabajando como en pro de lo mismo y podamos llegar a un consenso más fácil. Entonces, aspectos en la parte física, en la parte emocional, en la parte intelectual y en la parte espiritual, ¿cierto? A esta fecha ya conocemos. Entonces, lo importante es que sepamos qué nos falta y qué tenemos. Y a partir de eso empecemos a dar ese paso, primer paso también como dice el Papa Francisco, a los cambios, ¿cierto? Si en la parte física yo sé que tengo problemas de alimentación y escasez de alimentación, es identificar, yo quiero que hoy concretemos y es identificar cómo me estoy alimentando, qué estoy consumiendo. Ustedes nosotros como campesinos tenemos esa fortaleza de poder cultivar lo que queremos consumir. Lo estamos haciendo. ¿Cómo está nuestra soberanía alimentaria hoy en nuestra parcela? Cuando iniciamos este año, casualmente les dije a muchas familias en los encuentros, ¿qué pasaría si se cae una montaña, hay una luz de tierra y no podemos salir? Se crece el río, se daña el puente y nos tenemos que quedar acá en la vereda, encerrados por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo podemos sobrevivir con los recursos que tenemos? Una pregunta que se hizo. Y muchos decían, no, yo puedo sobrevivir 1 mes, 2 meses, 3 meses porque la finca me está produciendo. Casualmente hoy la situación nos pone ante una pandemia y nos ha tocado estar en nuestra parcela. Se ve ahorita evidenciado lo importante que es, ¿cierto? Entonces, esa soberanía alimentaria empieza desde eso. Me estoy hidratando. Entonces, cuando pongamos las metas a mejorar, no es decir, el aspecto de abundancia y escasez y lo que quiero mejorar es la alimentación, es ser muy puntual en esos aspectos. No me estoy hidratando. La alimentación hace parte también de esa parte de cómo me hidrato. A nivel personal, yo dije voy a tomar un poco más de agua. Entonces, muchos no nos ha gustado el agua. Entonces no es poner voy a tomarme 2 litros, 4 litros de agua diaria porque eso dicen los no. Primero vamos a empezar con lo básico. Una semana voy a empezar a tomarme 2 vasitos diarios. Y así poco a poco hasta que logremos el objetivo recomendar. ¿Sí? Eso en la parte física, no es lo mismo en la parte de la respiración, en la parte del deporte, qué tanto me estoy ejercitando y qué tanto no, ¿cierto? En la parte de los sentimientos, a veces vemos la parte de los sentimientos solo como el amor a la pareja, el amor a los hijos, ¿cierto? Como esa parte relacional, pero como lo estamos hablando de nosotros, entonces, ¿cómo son mis sentimientos? ¿Cómo expreso mi alegría? ¿Cómo expreso mi ira? ¿Cierto? Ya que, ¿cómo expreso la envidia? En esta escasez yo tengo que reconocer si soy envidioso, ¿sí? Aunque puedo decir, no, yo no soy envidioso, pero que en mi abundancia soy muy generoso, ¿cierto? Entonces, así como tenemos cosas de escasez, tenemos muy buenas abundancias. Pero es como yo expreso eso. Entonces mi alegría la expreso, celebro, me río, bueno, no sé, cada quien tiene que identificar eso. O mi enojo, soy explosivo, soy agresivo, ¿cierto? Y si lo soy, lo pongo en la escasez, porque debo trabajar eso. Y así con los otros puntos, en la parte intelectual. Algunos dicen, bueno, yo ya no quiero estudiar más, ya he estudiado mucho, o a mí me faltó estudiar, entonces tengo una meta. Algunos puede que no sepan leer, entonces la primera meta voy a empezar a leer, voy a mirar qué cursos hay, dónde puedo ingresar a estudiar, ¿cierto? Otros dicen, no, yo quiero en la parte intelectual hacer recetas caseras. A nivel personal he empezado a trabajar el tema de la alimentación en mi casa, cómo le preparo recetas a mi esposo, a mi hija, como también a nivel personal hago cosas ricas que a mí me gusten, ¿cierto? No que todo la tengo que estar comprando o lo que hizo él es más rico que lo que yo hago, no. Esa parte también fortalece mi parte intelectual, mi parte de la creatividad, como adorno mi casa. Entonces, en la parte espiritual, los valores, esos valores que hemos perdido, las tradiciones.
cómo pasábamos antiguamente la Navidad, cómo la estamos pasando ahorita, cómo compartíamos en un cumpleaños. Todos esos aspectos se trabajan en esta parte, en el plan de vida personal, que a la fecha espero y los motivo que lo tengan ya hecho, y los que no, por favor, trabajemos. Estas herramientas nos sirven para tener un diagnóstico y poder tomar decisiones en el momento que nos toque. Entonces hoy voy a hacer una pequeña introducción al plan de vida familiar, y más adelante seguiremos trabajando el plan de vida familiar. Ya ustedes con los facilitadores podrán profundizar un poco más esta parte. Entonces, en el plan de vida familiar es lo mismo. Tengo que reconocer la escasez y la abundancia, ¿cierto? Qué difícil ha sido el plan de vida familiar, ¿cierto? Porque nos da miedo hablar con nuestras esposas, nos da miedo hablar con nuestros esposos, nuestros hijos ya son los que mandan, mejor dicho, todo está, hablábamos de que las relaciones están distorsionadas, ¿cierto? Por eso nosotros hemos realizado los encuentros de pareja, seguimos motivando para restablecer estas relaciones, y de eso se trata realmente el proceso de formación que quiere llevar la pastoral rural de la ESOS del Líbano Hondo a sus casas. Entonces, lo mismo, tenemos que mirar en la escasez cómo está la relación entre padres primero y después entre padres e hijos, porque nosotros queremos llevarlo a un plan grande y se nos olvida que el núcleo del hogar es papá y es mamá, ¿cierto? Entonces, cuando papá y mamá están bien, pues van a poder tomar decisiones y va a ser un hogar muy sólido, y va a poder dirigir también la relación con sus hijos. No estoy diciendo que hayan fórmulas mágicas, que vamos a tener hogares perfectos, no. Luz Dari tiene dificultades, Fernando tiene dificultades, Ortilio tiene dificultades, Estela tiene dificultades, todos tenemos dificultades. No pretendemos tener familias perfectas porque eso no se puede, ¿sí? Podemos tener familias con buenas relaciones, familias sanas, y que se proyecten también a un proceso de tener hijos sanos, ¿cierto? Y una familia sana, una familia feliz, una familia unida, pues va a tener. Bueno, nuevamente continuamos con la formación en la parte del plan de vida familiar. Yo sigo con mi fórmula de tomar mucha agua. Las visitas al médico, por mi estatura, por mi peso, me dijeron que debía tomar por lo menos 2 litros de agua. Entonces, dentro de mi plan de vida, 2,5, identifiqué esa necesidad, ¿cierto? La parte física, pues le di prioridad a la parte de mi salud. Entonces, cuando uno va al médico, pues puede tener diagnósticos. Entonces, esos diagnósticos es lo que nosotros hacemos con la escasez y la abundancia. Cuando ya tengo claro que estoy enferma y eso, pues necesito algo, entonces me medican, entonces tengo que hacer esto, tomarme esto, ¿cierto? Ese es el paso a seguir. Cuando yo tengo un diagnóstico, ¿qué debo hacer para salir de esa escasez e ir a una abundancia? ¿Cierto? Porque no me puedo quedar en la escasez. Hemos hecho ejercicios en las familias donde mostramos simbólicamente esa escasez y simbólicamente esa abundancia. Lo hemos hecho con la parcela, ¿cierto? Pero si nosotros lo lleváramos a nuestra parte personal, nos miraríamos en esa escasez desordenados, enfermos, agotados, ¿cierto? Y cuando vemos la abundancia, vemos seres humanos fuertes, firmes, sólidos y decididos. Y eso lo queremos nosotros también con las familias. Entonces quiero hacer una pequeña reflexión, se las quiero compartir. La paradoja de nuestro tiempo. En la historia es que tenemos edificios más altos y temperamentos más cortos. Carreteras más amplias, pero puntos de vista más angostos. Nosotros gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero lo disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes y familias más pequeñas, conveniencias y menos tiempo. Tenemos más estudio, pero menos sensibilidad. Más saber y menos juicio. Dicen que el estudio no le debe dar humildad.
Y hay muchos que no tienen un mínimo poder y se crecen. Esto acá no lo recuerda, ¿cierto? Entre más preparados estemos, entre más tengamos la capacidad de liderar un proceso, más humildes pero con firmeza lo debemos hacer. Somos más expertos pero tenemos más problemas, más medicina pero menos salud. Tomamos mucho, fumamos demasiado, gastamos sin necesidad, reímos muy poco, manejamos muy rápido y nos enojamos muy rápido. Nos desvelamos, nos levantamos cansados, raramente leemos, vemos mucha TV y rezamos muy poco. En esta parte espiritual, en el plan de vida personal, yo identifico esa parte. Hablábamos de la parte de los valores, las tradiciones, pero también la parte de mi fe, en qué creo, cómo está la relación con Dios, ¿cierto? Porque todo esto, si no está iluminado por la palabra y no vuelve a la fuente, muy difícilmente, si a nivel personal no puedo superar una crisis, difícilmente lo voy a poder superar a nivel de familia. Aunque el apoyo de la familia es muy importante en esos momentos de situaciones. Entonces, la oración, el rosario, yo a nivel personal soy muy cercana y muy devota a la Virgen. Entonces, miremos esa cercanía que nosotros tenemos y fortalezcámosla. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores humanos. Hablamos mucho, pero amamos poco y odiamos muy seguido. Es tan fácil odiar. Ese es mi enemigo, yo ya no le vuelvo a hablar. No me importa. Personas más importantes se han alejado. Cada vez estamos más endurecidos de corazón. Hemos apreciado cómo ganamos la vida, pero no sabemos vivir. Le hemos agregado años a la vida, no vida a los años. Hemos ido a la luna y regresado, pero tenemos problemas para cruzar la calle, para conocer al vecino. Hemos conquistado el espacio sideral, pero no el espacio interno. Nosotros cuando promovemos el tema de las mingas comunitarias, cuando una actividad, hay campo libre, ¿cierto? Un encuentro de pareja, es también motivando a las relaciones, a restablecer el tejido social. Si recordamos las veces que nosotros socializamos el proceso que tenemos, los objetivos como tal, hablamos de esa reconstrucción del tejido social. Es por eso, porque es muy importante saber que el otro también hace parte del todo. Hemos hecho cosas más grandes, pero no cosas mejores. Hemos limpiado el aire, pero ensuciado el alma. Hemos partido del átomo, pero no nuestros prejuicios. Escribimos más, pero aprendemos menos. Hacemos más planes, pero los sacamos adelante menos. Aprendemos a vivir a prisa, pero a no ser pacientes. No podemos esperar en una fila, y hablamos de corrupción, cuando el que está acá, yo no busco la forma de cómo me paso adelante. Entonces, nosotros también, cuando el plan de vida personal está fallando, pues no vamos a poder pasar y dar ese siguiente paso. Creamos más computadores para retener más información, para producir más copias que antes, pero tenemos menos comunicación. Este es el tiempo de comidas rápidas y de gestiones lentas, hombres altos y caracteres cortos, ganancias altas y relaciones vacías. Es el tiempo de paz mundial, pero de la guerra doméstica. Más diversiones, pero menos diversión. Más variedad de comida, pero menos valor nutritivo. Estos son los días de 2 sueldos por familia, pero más divorcios. De casas más lujosas, pero hogares más quebrados. Estos son los días de viajes rápidos, pañales desechables, moralidad desechable, amor de una noche, cuerpos sobrepasados y pastillas para todo. Para ser alegres, para ser callados, para matar. Es un tiempo cuando hay mucho en el aparador y nada en el almacén. Un tiempo en el que la tecnología te puede brindar esta carta y un tiempo en el cual esa tecnología te puede encerrar en ti mismo. Es anónima, pero es muy interesante, ¿cierto? Entonces, para finalizar como este
esta introducción y llevarlos al plan de vida familiar, antes de poder pasar eso, tenemos que tener claro esto, ¿sí? Y especialmente a los jóvenes, cuando tantas encíclicas que pues hemos podido mirar y tantos documentos de los papas, de los obispos, hablan de que hay mucha esperanza todavía por las familias. ¿Por qué? Porque vemos que todavía los jóvenes se enamoran, ¿sí? Y todavía quieren tener un hogar, todavía se quieren casar. Entonces vale la pena que los construyamos ese hogar con unas bases sólidas, unas bases fuertes. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer hoy, muy sencillo, y ya en el próximo encuentro seguiremos avanzando en el plan de vida familiar. Por hoy vamos a identificar la escasez y la abundancia de la familia. Entonces, vamos a buscar unos puntos sencillos. ¿Cómo está el diálogo en la familia? ¿Cierto? Yo me puedo comunicar con papá y con mamá. Yo veo que papá y mamá se hablan. ¿Cómo veo que ellos se tratan? Mi esposo me grita, yo le grito. Eso hace parte del diálogo, de la comprensión. Nos escuchamos, ¿cierto? Ustedes tienen todos los documentos necesarios para que puedan hacer este diagnóstico. Entonces, ¿qué hacen? Miramos si dialogamos o no. ¿Dialogamos en familia? Entonces, si es que no, entonces escasez. No dialogamos en familia. En abundancia, cuando es momento de planear, nos sentamos a planear en familia. O resulta y pasa que el único que planea es papá y no le toma en cuenta la palabra a los demás. Es un hogar agresivo o es un hogar amoroso. Lo vamos identificando, ¿cierto? Y poco a poco pues vamos mirando en la familia, que pues cuando hablamos de las relaciones, la relación consigo mismo y con los demás, entonces los demás me relacionan a mi familia, pero también de los vecinos, ¿cierto? Si conozco por lo menos los vecinos, ¿qué conozco de la comunidad? Si hay algunos proyectos interesantes en la comunidad, si mi familia se está incluyendo en esos procesos. A veces decimos es que ellos no nos tienen en cuenta, no, puede que seamos nosotros los que nos estemos aislando de esos procesos. Es una comunidad participativa, es una comunidad, ¿cómo es? Entonces, en la escasez es unida, es una comunidad desunida, ¿cierto? Entonces, si esa es unida en la escasez, si esa es unida en la abundancia, vamos identificando el formato que ustedes ya tienen, porque los facilitadores se los han, valga la redundancia, facilitado, pues los pueden ir llenando con más facilidad. Miramos cómo es la salud también integral de la familia. Ustedes han dado